Apocalipsis capítulo 6. ¿Ya? Hemos estado viendo este libro de Apocalipsis, ¿cierto? Versículo a versículo, y vamos a comenzar hoy día con el capítulo 6 ya de Apocalipsis, del versículo 1 al 4. ¿Ya? Vamos a estar aquí meditando un poco, ¿cierto? Dice así: cuando el Cordero abrió uno de los sellos vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí a uno de los cuatro seres vivientes decir con voz de trueno: ven y mira. Y miré, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven y mira. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Hermanos, ya se ha orado por la palabra del Señor, y antes de comenzar a ver exclusivamente de los sellos, poder hablar de los tiempos en que se produce, ¿ya? Porque en este tiempo, hablemos así hasta del capítulo 4 en adelante, el capítulo 4 de Apocalipsis describe el trono de Dios. No podemos decir que agota la descripción del trono de Dios, ¿no es cierto? Hay una visión de la gloria, ¿cierto?, del trono de Dios, y se comienza ahí a presentar, ¿cierto?, que bueno, los ancianos que están alrededor, pero el capítulo 5, ¿ya?, va más derechamente hacia un cordero inmolado que está en medio del trono, ¿cierto? Este cordero que tiene las marcas de un sacrificio, ¿cierto?, de haber sido, ¿cierto?, desgollado, pero que estaba vivo y estaba en medio del trono, que simboliza a Cristo, ¿ya? Y el único digno, como cantábamos, ¿cierto?, en el primer himno, de abrir los sellos del rollo, ¿ya?, o libro, digamos, aquí parece ¿cierto?, el término biblios, pero ellos no tenían ese empaste como nosotros, ¿cierto? Lo he hecho varias veces, tenían un rollito, ¿cierto? Entonces el único digno de abrir el rollo, el Señor. Y ese rollo vamos a ver desde el capítulo 6 en adelante, que es juicio sobre juicio, ¿ya? Y hay 7 sellos que tenía el rollo, y Cristo es digno de abrir esos 7 sellos, y comienza Él, ¿no es cierto?, a abrir, y comienza a desatarse los juicios de Dios sobre la tierra, ¿ya? Y al abrir el 7º sello, lo que hay, ¿cierto?, es que son 7 trompetas de juicio, y comienza, ¿cierto?, cada ángel a tocar las trompetas de juicio sobre la tierra, ¿ya? Y al tocar la 7ª trompeta, ¿cierto?, hay una exclamación de un ángel ahí: ¡ay! ¿Cierto? Viene, que se abre con el toque de la 7ª trompeta, que hay 7 copas de ira que se derraman sobre la tierra, ¿ya? Ahora, todo este periodo de tiempo, aquí no está la iglesia. En este periodo de tiempo, la iglesia, ¿cierto?, está con el Señor, ¿ya? Aquí nosotros necesitamos definir un poco esta cosa. Cuando nosotros hablamos del día de Jehová, otras veces lo hemos hablado, ¿cierto?, el día de Jehová o el día del Señor. Y en el Antiguo Testamento se habla en varios pasajes, la profecía: el día de Jehová, ¿ya? Cercano está el día de Jehová, temible es el día de Jehová, día de oscuridad, no de luz, ¿ya? ¿Para qué deseáis el día de Jehová? En el día de Jehová, ¿cierto?, tal vez hay bendiciones para Israel, pero decía Amós: deseáis el día de Jehová, si será un día de tinieblas, no de luz, ¿ya? El día de Jehová es un término de un periodo de juicio, sobre la tierra. Y el paralelo a eso, ¿cierto?, que en el Antiguo Testamento el día de Jehová, en el Nuevo Testamento se habla del día del Señor. Y el día del Señor es, ¿cierto?, un periodo de juicio. Cuando nosotros comenzamos a ver todas las cosas que suceden durante el día de Jehová o el día del Señor, nos damos cuenta que no puede ser
un día de 24 horas. Si dice día del Señor, día de Jehová, pero nos damos cuenta que no puede ser un día de 24 horas. Es un periodo de tiempo largo, ¿ya?, que tiene que ver con juicios sobre la tierra, sobre los hombres, ¿ya?, y es un periodo, ¿cierto?, bien largo. ¿Cuándo comienza? ¿Cuándo termina? ¿Ya? El día de Jehová o el día del Señor, que vendría siendo lo mismo, ¿cierto? Uno se habla más en el Antiguo Testamento, otro en el Nuevo. Entonces, si nosotros vamos a cuando comienza el día de Jehová, hay dos concepciones que la idea es poder clarificar. ¿Por qué nos quedamos más con una que con la otra? ¿Ya? Bueno, hay varios comentarios, pero los más grandes comentarios dicen, bueno, el día de Jehová comenzaría con la segunda venida de Cristo. Ese es un comentario, ¿ya? Con la segunda venida de Cristo, y termina con el cielo nuevo y tierra nueva. O sea, imagínense, hermano, el periodo largo de tiempo. Estamos hablando de segunda venida de Cristo, reino milenial, batalla de Gog y Magog, ¿cierto? Perdón, ¿cierto? Juicio del trono blanco, ¿ya? De ahí cielos nuevos, tierras nuevas. Es un periodo largo de tiempo, ¿sí? Ya. La otra concepción es, o la otra definición, es que comienza cuando es el traslado de la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia. La iglesia es arrebatada, ¿no es cierto? Dice Pablo que, voy a decir un misterio, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuánto demora? Una milésima de segundo, ¿cierto? Usted cierra, abre los ojos y se encuentra en nubes con Cristo. Es así de rápido, ¿ya? Y eso es inminente, ¿ya? Entonces, en ese momento, ¿cierto?, la iglesia se encuentra con Cristo, y de ese momento comienza el día de Jehová. Por lo tanto, el día de Jehová, ¿cierto?, sería, bueno, no está la iglesia, la gran tribulación, ¿cierto?, en donde está el anticristo, falso profeta, los juicios que nosotros vamos a estudiar ahora. Y de ahí, ¿no es cierto?, la segunda venida de Cristo, el milenio, Gog y Magog, ¿cierto?, el juicio del gran trono blanco, cielo nueva, tierra nueva. ¿Me sigue? ¿Ya? Hay dos conceptos, uno que comienza desde la segunda venida y el otro que comienza desde el traslado de la iglesia, ¿ya? En general, los hermanos que piensan de que es desde la segunda venida, ellos creen que la iglesia está en la gran tribulación, que está aquí, ¿ya? ¿Por qué? Porque Dios habla de tribulaciones. Entonces, que la iglesia igual va a pasar tribulaciones. Entonces, que la iglesia está aquí, junto con Israel, que también está aquí, ¿ya? Y que no existiría el arrebatamiento de la iglesia, no existiría el traslado, ¿ya? Los que dan por el otro lado, digamos, que es cierto, después del arrebatamiento de la iglesia, obviamente la iglesia no está aquí, está con Cristo, y digamos, quienes están aquí es Israel, ¿ya? Entonces, con quienes trata Dios en la gran tribulación es con los judíos, ¿ya? Principalmente, ¿ya? Con los judíos. Entonces, ellos son los que en algún minuto reconocen al Mesías en la gran tribulación, ¿ya? Entonces, tenemos en general estos dos conceptos. Bueno, también, no sé, nuestro pastor Joel, que es más, ha estudiado también mucho más estos conceptos, invito igual a intervenir en ellos si es que hay mayores conceptos también respecto a esto, pero en general son esos dos pensamientos, ¿ya? Ahora, hermanos, en el día del Señor no está la iglesia. Eso queda claro, que no está la iglesia. Nos vamos a 1 Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Primera de Tesalonicenses 5, del 1 al 3. Entonces, el primer fundamento, hermanos, porque tanto en las dos concepciones se dice que el día del Señor no está la iglesia, ¿ya? Pero es que en una, el día del Señor comienza con la segunda venida, y en el otro,
la tribulación, el gran tiempo de la tribulación es día del Señor. ¿Me siguen la idea? Sí, no, quizás me faltó la parte gráfica también, una autocrítica en eso, ¿ya? Pero tenemos, ¿cierto? El día del Señor es un periodo de juicio, ¿ya? Y es un periodo donde no está la iglesia, ¿ya? La iglesia no está en el periodo de juicio. El día del Señor es juicio sobre la tierra, ¿ya? Eso, miren, fíjense, 1 Tesalonicenses capítulo 5, del 1 al 3, dice así: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, ¿ya? Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán, ¿ya? Entonces, aquí vemos el término día del Señor, ¿ya? Lo que nosotros estamos hablando. Ahora, fíjense en el pronombre: yo, tú, él, vosotros, ¿ya? Aquí Pablo nos dice, porque nosotros, cuando digamos paz y seguridad, ¿me entiendes? No está incluido. No está incluido él, ni está incluida la iglesia, sino que él dice cuando ellos digan, porque la iglesia no está. ¿Me siguen? Entonces, la iglesia aquí no está. Quienes van a decir son los que estén en ese momento en la tierra, ¿ya? No está la iglesia ahí. Entonces, dice, vosotros sabéis que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El término ladrón en la noche, hermanos, es un término también de juicio, en donde al impío, al inconverso, le llega el juicio de Dios en forma repentina. No se lo espera, ¿ya? Él está lo más bien, ¿cierto?, pecando, haciendo de la suya, y de repente viene el juicio de Dios, ¿ya? Así que nosotros, hay unos cánticos a veces, de repente, como ladrón en la noche. No, el término ladrón en la noche, hermano, no se refiere al arrebatamiento de la iglesia. Así que hay que ponerlo muy claro. Tanto cuando lo usó Cristo como cuando lo usa aquí Pablo, el término ladrón en la noche, que Dios viene como ladrón en la noche, viene, digamos, no es el arrebatamiento de la iglesia, es personas que están como en los tiempos de Noé, ¿cierto?, casándose, dándose en casamiento, viviendo sus propias vidas, sin temor a Dios, sin temor, ¿no? Y de repente les vino el juicio, ¿ya? No significa que sea malo casarse, ¿cierto? No significa que sea malo compartir. Lo que significa, ¿cierto?, es que hay personas que están en total desconexión con Dios, ¿ya? No agradeciendo a Dios, no buscando la voluntad de Dios, sino que haciendo solamente sus vidas, y de repente viene el juicio de Dios, ¿ya? Entonces viene el término como ladrón en la noche, y dice que cuando digan paz y seguridad, aquí no está la iglesia, ¿ya? Cuando uno va a los versículos más arriba, capítulo 4, versículo 16, o versículo 17 mejor, versículo 17 dice: luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado. Aquí Pablo se incluye, y él se está incluyendo como los que están vivos cuando venga el Señor a arrebatar la iglesia, ¿ya? Dice, seremos arrebatados, ¿ya? El pastor Joel nos ha explicado un poquito, ¿cierto? Nosotros no entendemos mucho del griego, pero él nos explica un poco que el término que aparece ahí es como de zarpazo, una cosa así. O sea, es algo rápido, ¿ya? Y dice los que seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y ahí se refiere a los hermanos que murieron en Cristo y que van a resucitar, ¿ya? Para recibir al Señor en el aire, y así estaremos, ¿se fija? Estaremos siempre con el Señor. O sea, desde ese momento la iglesia, ¿cierto? Pablo, los apóstoles, estaremos siempre con el Señor, ¿ya? Pero cuando va al capítulo 5, cuando ellos digan paz y seguridad, les va a sobrevenir una destrucción repentina, ¿ya? Y que va a ser como los dolores de la mujer encinta. Las hermanas, ¿no es cierto?, que han sido mamás, no sé si nos podrán ahí corroborar, porque según comentaristas bíblicos, ¿cierto?, eso uno no lo puede experimentar, ¿cierto?, dicen que en el embarazo es un poco de dolor, pero cuando se va acercando al alumbramiento es cada vez más dolor, y más intensidad, y más frecuencia, y más dolor, y más intensidad, y más frecuencia, ¿ya? Que
es, digamos, los dolores y que va a ser además repentino. De repente viene el dolor de parto, ¿no es cierto? Y tienen que partir al hospital. Va a ser repentino, ¿ya? Y nadie va a escapar. Entonces, aquí los juicios de Dios parten con el primer sello, el segundo sello, ¿ya? Después ya son las trompetas, después ya son las copas. Cada vez es de mayor intensidad y con mayor frecuencia, ¿ya? Así que, hermanos, tenemos esto claro. Ahora, dentro del día del Señor, vamos a ir a Ezequiel 13, 5. ¿Ya? Aquí el profeta hace algunas descripciones del día del Señor. Ezequiel capítulo 13, versículo 5. Perdón. Sí. Ahí está. ¿Ya? Sigue 13:5. Sí. Dice así: no habéis subido a las brechas, ni habéis edificado un muro alrededor de la casa de Israel, para que resista firme en la batalla en el día de Jehová. Le está hablando a los judíos. ¿Saben qué? No va a haber un muro tan grande que resista cuando venga el ataque en el día de Jehová. No. ¿Ya? La persecución a Israel va a ser, ¿cierto? Y lamentablemente, ¿cierto? Los judíos a través de la historia han sufrido persecuciones, y acá hay una profecía, ¿cierto?, de que la persecución va a ser mucho mayor. Entonces uno dice, bueno, pero esto es parte del día de Jehová, persecución a Israel, ¿ya? Segundo, Zacarías 14 del 1 al 3, que es un poco más claro. En Zacarías 14 del 1 al 3. Dice así: he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos. Está hablando Israel. Porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Entonces, hay una liberación de Dios hacia Israel, pero Israel sí sufre ataques. Entonces, fíjate, aquí uno empieza como a tratar de hilar un poco el tema, porque la iglesia no está en el día del Señor. Y en el día del Señor sí hay una persecución a Israel y sí hay ataque a Israel. Entonces, y esto es parte de la gran tribulación. Por lo tanto, eso nos lleva a inclinarnos a que el día del Señor comienza en la gran tribulación y no en la segunda venida de Cristo. ¿No es así? Porque quedamos claro que en segunda de Tesalonicenses que la iglesia no está en el día del Señor. ¿Sí? Estamos claros en eso, ¿ya? Y porque, sí, cierto, ya lo vimos, no está en el día del Señor. Ahora, ¿comienza el día del Señor en la segunda venida o comienza en la gran tribulación? Los versículos que describimos ahora son parte de un sufrimiento de Israel en la gran tribulación. Si nosotros pensamos que comienza en la segunda venida, ¿cuándo entonces se daría esto? Porque después de la segunda venida viene el gobierno milenial de Cristo. En el gobierno milenial de Cristo no va a estar estos ataques a Israel. ¿Me siguen? ¿Ya? Y tampoco en la batalla de Gog y Magog, ahí las naciones rodean la ciudad santa y van a ir contra el pueblo de Dios, pero ahí está gobernando también la iglesia y ahí no hay ataques. Ahí Dios los quema y punto. No permite ataques. Entonces, como que si no comienza el día del Señor o el día de Jehová desde la gran tribulación, estos versículos no tienen dónde encajar, no tienen dónde quedar. ¿Sí? Eso es, digamos, lo que quiero decirle. Vamos con otro versículo, Jeremías 30 del 7 al 9. Jeremías 30
del 7 al 9. ¿Ya? Aquí, hermanos, en Jeremías se está profetizando acerca de el regreso de los cautivos que están en Babilonia. ¿Ya? Ese es el contexto del capítulo. Ahí él está profetizando, ¿no es cierto?, de que será de refrigerio y todo, que Dios va a hacer volver a los que están cautivos en Babilonia. ¿Ya? Pero aquí hay unos versículos que llaman la atención. 37, ¿ya? Jeremías 37 dice: cuán grande es aquel día. Se está refiriendo a un día futuro, ¿cierto? Tanto que no hay otro semejante a él. ¿Me entiendes? O sea, es como que nos recuerda lo que dice el Señor, que dice: gran tribulación que no hubo antes ni habrá después. ¿Se fija? ¿Ya? Después dice: tiempo de angustia para Jacob. Y se refiere a los judíos, ¿ya? Israel. Pero de ella será librado. En aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyuntas, y extranjeros no lo volverán más a poner en servidumbre. Ahí llama la atención, porque si estos versículos se referirían solo a los cautivos que vienen de Babilonia, ¿ya? Y dice que no van a poner más en servidumbre. Y resulta que después de esto vino Antíoco Epifanes, vino los romanos, ¿no es cierto? En el tiempo de Cristo los judíos estaban bajo los romanos. Tenemos algo, hermano, que fue espantoso el siglo pasado, en manos de Hitler. Entonces, es como que esta profecía es, ¿no es cierto?, más futura. ¿Se fijan? Como que aquí está diciendo, no van a poner más en servidumbre a Israel. Y dice el versículo 9, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. En realidad, ¿será David mismo? ¿O será el linaje, será la raíz de David, a Cristo mismo, que le va a levantar y van a servirle a él? ¿Se fijan? Entonces, aquí como que estos tres versículos, después ya habla más de los cautivos, pero estos tres versículos como encajan en algo más futuro. ¿Se fijan? Entonces, tiempo de angustia para Jacob. Si es que nosotros, ¿cierto?, no consideramos que el día de Jehová comienza desde la gran tribulación, ¿dónde está el tiempo de angustia? Eso es ¿ya? Porque, hermanos, según Tesalonicenses, en la iglesia no puede estar en el día de Jehová. Entonces, esta tremenda introducción, digamos, es como para poder situarnos a decir, bueno, hermanos, la apertura de los rollos, ¿ya?, está en una situación en que la iglesia no está en la tierra, porque aquí hay juicios de Dios, ¿ya? Aquí no, la iglesia no está en la tierra. Esto es el comienzo de la gran tribulación, ¿ya?, o del día de Jehová también, ¿ya?, porque el día de Jehová sobrepasa la gran tribulación. ¿Por qué nosotros decimos que llega hasta cielo nuevo y tierra nueva, hermano? Segunda de Pedro 3:10, y con eso ya terminamos la introducción. Segunda de Pedro 3:10. Vamos a ver, hermano. ¿Ya? Segunda de Pedro 3:10, hermano. Dice así: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Juicio, el término ladrón en la noche, ¿ya? Y en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. O sea, la creación misma va a ser totalmente renovada. Entonces, eso nos sitúa ya al final del libro de Apocalipsis. Entonces, se fijan que el hecho de que todos los cielos y la tierra son hechos nuevos es parte del día del Señor también. Entonces, todo lo que hay entre medio es día del Señor, ¿ya? Así que ahí quedamos más o menos claros en ello, ¿cierto? Hermanos, Apocalipsis capítulo 6:1, ¿ya? Vamos a Apocalipsis y les prometo que esta parte es un poco más corta. Dice, vi cuando el Cordero abrió uno de los sellos y oí uno de los 4 seres vivientes. ¿Cuáles seres vivientes, hermanos? Si digamos, bueno, los que no han podido estar antes, en Apocalipsis capítulo 4
habla de que hay 4 seres vivientes que están alrededor del trono, ¿ya? Algunos dicen que son arcángeles, otros, son seres celestiales que tienen ciertas características, ¿cierto? Que tienen 4 caras, una es cierto humana, otra de águila, otra de león, ¿cierto? Otro no recuerdo, y tienen 4 alas y ojos por dentro, por fuera. Hay cierto, hay todo cierto una aplicación también en ello. No sé si posiblemente haya quedado grabado y ahí hay, digamos, videos cierto subidos a YouTube que ahí se puede repasar para atrás, ¿ya? Pero uno de esos seres vivientes dice ven, ¿ya? Ven y mira. Aquí, hermanos, según el comentarista Samuel Pérez Milos, dice que dentro de los manuscritos más confiables no está la palabra y mira, o perdón, el término y mira, solamente dice ven. ¿Ya? Porque antes, ¿no es cierto?, para poder preservar la escritura, tenían que haber copistas, ¿ya? Porque el pergamino no duraba nada, ¿no es cierto? Entonces iban copiando y al corto tiempo ese pergamino se iba a echar a perder, así que tenían que estar copiando, y así es como llegó a nosotros, ¿ya? Y a veces los copistas entendían algo y le agregaban algo pensando de que podría mejorar la comprensión, ¿ya? Entonces en algunos manuscritos dice ven y mira, y en otros manuscritos dice solo ven. Entonces, porque la persona que lo estaba escribiendo posiblemente entendió que al decir ven le estaba hablando a Juan. Entonces le decía ven, y como en otros lados dice y mira, entonces le puso y mira para que la persona, ¿cierto?, entienda de que le estaba hablando a Juan. Pero en realidad no es Juan a quien le dan la orden de venir, ¿ya? Así que y por ejemplo, hermano, en la Biblia de las Américas, cuando uno busca este pasaje, dice solamente ven. No dice ven y mira. Pues, ¿cierto? Para poder comprender un poco más esto, porque uno de esos seres vivientes, con una voz, ¿cierto?, de autoridad, de trueno, dice ven. Y aparece un ser que estaba preparado para ese momento de juicio. Entonces vamos ahora a recapitular la escena, ¿no es cierto? El Señor Jesús abre el sello y con eso, ¿qué dice el arcángel? Ven. Y en ese momento aparece un caballo blanco con un jinete, ¿ya? Le da la orden a ese ser dentro de la visión, no a Juan, ¿ya? No le dice ven y mira, sino que es ahora el momento del juicio, es ahora, se desata el sello, ven. Esto, hermano, nosotros sabemos que la historia no es cierto que el Señor está pensando, oye, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿No es cierto? Sí, hay guerra en tal país, no sé, ya, vamos a ver cómo mejoramos. No, el desenvolvimiento de la historia, hermano, es lo que Dios ya determinó antes de la creación del mundo. No es así que para Dios hay un cierto, vamos a hacer un plan B, ¿no es cierto? Porque no, siempre Dios tiene un plan A, ¿cierto? El desenvolvimiento de la historia es lo que Dios ya determinó. Así que este juicio, hermanos, que el Señor le reveló al apóstol Juan, esto va a llegar un momento en donde Cristo va a desatar este sello y se le va a dar la orden para decir, ven, y viene este juicio, que ya estaba preparado. Podemos inferir desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermanos, es el momento, ¿ya? El desenvolvimiento de la historia, las revelaciones de Dios son el momento en que Dios quiere, son el momento en que Dios lo determinó. Así que en este momento, ¿cierto?, esto es una visión más futura de esto, y dice, y miré y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Entonces, ahora vamos a la pregunta, ¿quién es, cierto, el jinete del caballo blanco? ¿Ya? Así que, hermanos, ahí, bueno, dentro de ciertos comentarios, hay algunas personas que dicen, bueno, ¿quién se mueve en caballo blanco? El blanco significa pureza,
significa santidad. Por ejemplo, en Apocalipsis hay los santos están vestidos de ropas blancas. ¿Ya? La invitación de Dios está hecha en piedritas blancas. Tenemos al final el juicio del trono blanco, del gran trono blanco, habla de la santidad de Dios. Y en el capítulo 19 de Apocalipsis, Cristo se mueve en un caballo blanco, ¿ya? Dentro de la visión. No quiere decir que Cristo anda en un caballo en el cielo, no, hermano. Hay una visión, ¿cierto?, que tiene que ver, que es una referencia, está dándole un mensaje, ¿ya? Entonces, Apocalipsis 19:11 dice: entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Aquí se refiere al Señor. Sin embargo, son dos momentos distintos. ¿Ya? Si bien el Señor viene a juzgar, aquí Él viene a reinar. ¿Ya? Entonces, son dos momentos distintos. Entonces algunos dicen, bueno, puede ser un simbolismo de Cristo, y aquí hay un tema, digamos, de que, por lo que yo estaba haciendo esta introducción larga, ¿ya?, que algunos ven, digamos, de que la iglesia puede estar parcialmente aquí, ¿ya?, pero aquí no está la iglesia para nada, ¿ya? Aquí el jinete de este caballo blanco no puede ser el Señor Jesús. ¿Por qué? Primero, el Señor Jesús no va a estar recibiendo una orden de un ser creado. El ser creado no va a decir, ven, y va a venir Cristo. No, al revés, hermano. ¿Ya? Sí, Jesús es el Señor de la creación. ¿Ya? Lo otro, la corona es el término, bueno, ahí me corrigen, de estéfanos, ¿ya?, que no es la corona de rey, sino que es la corona que recibían, bueno, lo vimos bien en los Juegos Olímpicos en Atenas, ¿no es cierto?, que los que ganaban le ponían unos olivos, ¿sí?, de laureles, claro, a esa corona se refiere, ¿ya?, y que recibe eso, ¿ya? Entonces, no puede ser Cristo. Cristo tiene una corona de rey, él es rey, ¿ya?, de reyes, y está en un momento distinto. Aquí Cristo está abriendo el sello y aparece el caballo, ¿ya? Es distinto al capítulo 19, en donde Cristo baja con sus huestes, con la iglesia, a la tierra, primero a juzgar, ¿cierto?, a separar las ovejas de los cabritos, quienes pasan al gobierno milenial, y a reinar físicamente acá. ¿Me entiendes? Entonces son momentos distintos del libro. Así que no puede ser el Señor. Otros ven en esto que pudiera ser la predicación del Evangelio, porque todo va por el color del caballo, ¿sí?, que es un caballo blanco y todo, y que podría ser la predicación del Evangelio y que sale a vencer y todo. Hay una base en eso en el capítulo 24 de Mateo. Vamos a Mateo 24, hermanos, y vamos a estar abriendo así. No pierda Apocalipsis 6, por favor. Ahí deje el dedito en Apocalipsis 6, ¿ya?, y nos vamos a Mateo 24, ¿ya?, por favor. Mateo 24 se genera en el versículo 3, Mateo 24, 3, de preguntas que le hacen los discípulos al Señor. Y le dice, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Entonces ahí el Señor empieza respondiendo, y ahí empieza, ¿cierto?, el Señor a hablar. Pero en el versículo 14 de este capítulo dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Entonces algunos dicen, mira, este versículo 14 es de la era que estamos actual, porque será predicado el evangelio a todo el mundo, ¿no? Entonces este es de la era actual. Entonces todo lo que es antes del capítulo 14, antes del capítulo, claro, 14, del 13 hacia arriba, probablemente la iglesia está ahí, ¿me entienden? No es como contemporáneo. Y lo otro, ya, cuando dice versículo 15, por tanto, cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora, eso ya es la gran tribulación, ¿ya? Entonces, ahí también, hermanos, hay una mezcolanza, digamos que tampoco están así. Vamos a ver, ¿ya?, de que no puede ser tampoco el evangelio,
Y para poder corroborarlo, vamos a hacer un paralelo, por eso que la idea es que tenga el dedito en los dos, en los dos pasajes, ¿ya? Porque vamos a hacer un paralelo entre Mateo 24 y Apocalipsis 6, desde un punto de vista futurista, desde un punto de vista que esto nada que ver que en la iglesia esté parcial o que sea Cristo, que sea el Evangelio, no, esto es futuro, es profético, ¿ya? Entonces que lo que dice aquí Mateo 24 es la gran tribulación que todavía no ha pasado, que va a ser futuro, ¿ya? Fíjense aquí, capítulo 4 dice, y respondiendo Jesús, Mateo 24 versículo 4, ahí sí, hermano. Mateo 24 versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Vamos a la apertura del primer sello, ¿ya? Apocalipsis 6:2 dice, y miré, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba tenía un arco, y le fue dada una corona, y salió venciendo y para vencer. Lo que demuestra aquí es un engañador, es un falso Cristo. ¿Sí? ¿Ya? El caballo blanco siempre lo usaban los emperadores, ¿no es cierto?, en sus solemnidades, ¿ya? Los que tienen que ver con autoridad, con gobierno, ¿ya? Así que aquí hay, ¿no es cierto?, que el Señor dice, ¿cuándo comienza todo? Cuidado, nadie os engañe, porque van a venir falsos cristos. Estos son falsos cristos, sobre todo, más aún, hay uno en especial, ¿cierto?, que va a empezar a tomar dominio en todo el mundo, que nosotros decimos el anticristo, el hombre pecado, ¿cierto?, que no va a venir, hermanos, persiguiendo a los judíos, va a venir ofreciendo la paz mundial. ¿Me sigue? ¿Ya? Entonces aquí hay, ¿no es cierto?, una representación de un aparente Cristo, ¿ya? Eso es el caballo blanco, ¿ya? ¿Estamos? Vamos a tomar después este tema. Vamos a Mateo capítulo 24. Mateo 24, ¿ya? Dice, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vamos a Apocalipsis capítulo 6, ¿ya? Versículo 4. Y salió otro caballo bermejo, y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se les dio una gran espada. Entonces Cristo dice, van a oír de guerra, rumores de guerra, ¿cierto?, unos contra otros, y es porque, bueno, ¿por qué aumenta la maldad en el mundo? El Señor lo está permitiendo. Y aquí, ¿cierto?, oiréis todo esto porque es parte del juicio de Dios, ¿ya? Segundo sello, ¿ya? Vamos al otro, Mateo 24. Mateo 24 dice, versículo 7, dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, ¿ya? ¿Qué es el resultado de una guerra después? Después de una guerra, ¿qué pasa? Hay hambre, hay pestilencia, ¿cierto? Dice, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Vamos a Apocalipsis 6, ¿no? Apocalipsis 6, versículo 5, el tercer sello. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, ven y mira, sabemos que el y mira está agregado, ¿ya? Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano, y oí una voz del medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario, pero no dañe el aceite ni el vino. O sea, hay una situación de pobreza, de hambre, de pestilencia, ¿ya? Vamos de nuevo a Mateo 24. ¿Ya? Mateo 24 dice, versículo 9, ¿ya? Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de toda la gente por causa de mi nombre, ¿ya? Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Vemos, ¿cierto?, gente que por la causa del Señor es aborrecida y es muerta, ¿ya? Ahora si nos vamos a Apocalipsis 6, ¿ya? Versículo 7, el cuarto sello,
Dice, cuando abrió el cuarto sello, oí la voz del cuarto ser viviente que decía, ven y mira, ven solamente, miré y aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre muerte. Perdón, hermano, sí, esto tiene que ver con los versículos anteriores, ¿ya? Y el Hades le seguía, esto tiene que ver con cuando dice pestilencia, en el versículo 7, ¿ya? Que dice que habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y eso tiene que ver con el cuarto sello, ¿ya? Y lo que leímos en el capítulo 9 tiene que ver con el quinto sello, ¿ya? Versículo 9, ¿ya? Ahí sí, Apocalipsis 6, 9. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían, y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, nos juzgas y venga nuestra sangre en los que moran en la tierra? Ahí sí, mira, me faltó dentro del paralelo me descuadré. Hay uno, ¿cierto? Caballo amarillo, pestes, ¿cierto? Hambre. ¿Ya? Y hay otro, caballo negro, muerte. ¿Ya? Pero después, ¿cierto? Los que son muertos y aborrecidos por la causa de Cristo, tenemos el quinto sello. Hay un paralelo de lo que revela el Señor de lo que va a pasar y de lo que Dios le reveló al apóstol, ¿no es cierto?, de cómo iba a ser la situación. ¿Me entiendes? Así que tenemos esto y, hermanos, uno puede decir, bueno, que no hay ahora guerra y rumores de guerra. Claro que las hay. Entonces uno tiende a pensar que esto es actual, ¿cierto? Que no es que se levantan falsos cristos hoy en día, o quizás no falsos cristos, pero se levantan tantas falsedades, tantas doctrinas falsas. Claro, sí, sí. Pero no es el contexto. El contexto de la gran tribulación, esto va a ser, ¿cierto?, mucho mayor. ¿Ya? Las guerras, rumores de guerra, quizás la sensación de inseguridad, no tener, ¿no es cierto?, la empatía con el otro, sino que hacer violencia con el otro a un nivel mayor. ¿Ya? No han, hermanos, muertos por la causa del Señor, no han sido aborrecidos, perseguidos por la causa. Claro, hermano, claro que sí. ¿Que ha sufrido tribulación en la iglesia? Sí. Claro que sí, hermano. Pero no es el contexto del capítulo 24. Así, el capítulo 24 es del tiempo de gran tribulación. Vamos específicamente ahora a un poco más, ¿cierto? Dice el caballo blanco. ¿Ya? El caballo blanco tiene que ver con un gobernante que va a ofrecer una falsa paz. Una falsa, digamos, un gobierno que, claro, va a ofrecer la paz mundial. En donde, bueno, para nosotros sería genial, ¿no? Que un gobierno ofrezca la paz mundial. ¿Ya? Para todos los hombres de la tierra va a ser el hombre que necesitamos, ¿no? El gobernante que realmente tiene las ideas y el liderazgo y el carisma para realmente llevar al mundo a que seamos una sociedad justa y que no nos peleemos unos con otros. Realmente, ¿cierto?, es lo que necesitamos. Eso va a pasar. ¿Ya? Ese apoyo es lo que va a tener. Una descripción más de los comentaristas: el jinete del caballo blanco usa un arco, pero no se habla de flechas. O sea, él no es violento, es un buen político. ¿Ya? Se convence con el diálogo. Va, ¿cierto?, a convencer y a ofrecer una falsa paz. Entonces, es lo que nosotros leíamos en el día del Señor en 1 Tesalonicenses. Cuando Pablo decía, cuando digan paz y seguridad, ¿cierto? No, sí, las religiones no sirven para nada, lo único que han hecho es violencia en el mundo. Aquí, ¿ves? Esto es lo que queríamos, la verdadera paz. Entonces le va a venir la destrucción repentina. ¿Ya? Viene después el caballo bermejo o rojo, que es el rojo
que simboliza sangre, la sangre vertida, tiene que ver con las guerras. Él viene ¿para qué? Para quitar la paz, para que uno a otros se persigan y se maten. ¿Ya? Eso, ¿cierto?, es parte de la gran tribulación. Hermanos, quizás alargar un poquito más, pero vamos a Daniel capítulo 9. Por favor. Una profecía súper conocida. Daniel capítulo 9, del versículo 24 al 27, pero nos vamos a fijar más en el 27. ¿Ya? Hermanos, Daniel capítulo 9, ¿ya? Daniel capítulo 9, aquí fíjese que dice 70 semanas, aquí, ¿cierto? El arcángel Gabriel fue con una misión apuradito, ¿no es cierto? Apenas dice que Daniel terminó de orar, fue dada la orden y fue corriendo a dar una respuesta de parte de Dios a Daniel, una visión de lo que iba a pasar, ¿ya? Entonces dice, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. No es para el mundo entero, dice tu pueblo, tu santa ciudad. El pueblo de Daniel era Israel, la ciudad santa Jerusalén, ¿ya? Jerusalén. Entonces dice, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, expiar la iniquidad, para extraer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Hay, ¿cierto?, algunas concepciones de que estas profecías se cumplieron con el Señor, o que se cumplieron en el momento de la crucifixión, que se cumplieron, que ahí se cumplieron las 70 semanas. No da tan exacto, pero que ahí se cumplen. Pero hermano, no están estos objetivos. No, Israel no ungió al santo de los santos. ¿Me entiendes? No está estos objetivos. No se selló la visión, no está la justicia perdurable, no está eso. Entonces, esto todavía no se ha cumplido. Dice, bueno, vamos a saltarnos esto, porque hay 69 semanas desde la salida de la orden, ¿cierto?, de Artajerjes II, puede ser, no recuerdo bien, ya, para reconstruir Israel, que eso está en Nehemías capítulo 2, versículo 1, de esa orden, hay 69 semanas, y que en estos son 69 semanas en años, ya, en otra oportunidad estuvimos estudiando en una escuela dominical, ¿se acuerdan? Estas 70 semanas de Daniel. Quizás sea bueno volver a ver, ¿cierto?, con profundidad estas 70 semanas de Daniel, para poder tener una mejor comprensión. Pero lo que sí decirles es que desde la salida de la orden para la reconstrucción de Jerusalén, que eso está en Nehemías 2.1, hasta que Cristo es crucificado, se cumple exactamente los 490 años. Aquí cuando dice son 70 sietes, ¿ya? Hay 7 sietes, 62 sietes. Entonces cuando es una semana real, el término es 7 de días, pero acá cuando dice 7, ¿no?, entonces en el fondo son años, son semanas de años. Entonces cuando dice son 69 semanas, en el original son 69 sietes. Entonces uno lo multiplica en años y da 490 años, ¿ya? Eso es más o menos. Y cuando uno lo ve en la historia, desde la salida de la orden, ¿no?, para la reconstrucción, que está en Nehemías, hasta la muerte de Cristo, los 490 años se dan en literal, así en forma calza perfecta, ¿ya? Y después dice, ahí separa una semana. Son 69 semanas que se cumplen ahí perfecto, se calza justo, ¿ya? Pero, y dice el versículo 26, y después de las 62 semanas, primero describe 7 semanas y después de 62, se quitará la vida al Mesías. Ahí es la muerte de Cristo. Mas no por sí. Este término estuvo raro, ¿eh? Mas no por sí. El doctor Carballosa tiene un comentario que dice que es como un dicho judío, ¿ya? Como no sé, bueno, un dicho judío que quiere decir que no conseguirá nada. Bueno, el doctor Caballosa lo comenta. Él dice que como que eso quiere decir ese término, más no por sí, como no conseguirá nada. No solamente tenemos dichos también que
Quizás para otro extranjero no entendería ni una cosa, ¿ya? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Ojo, ese príncipe que ha de venir no es Cristo, es el anticristo, ¿ya? Destruirá la ciudad y el santuario. Cristo no va a destruir Jerusalén y el santuario, ¿ya? Sino que hay otro, ¿ya? Perdón. El pueblo de un príncipe. El pueblo es el que destruyó, no el príncipe. El príncipe no ha venido. El pueblo del príncipe destruirá la ciudad y el santuario. ¿Qué pueblo fue ese? Los romanos, ¿cierto? En el año 70 después de Cristo. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y desde ese pueblo va a salir este príncipe que va a venir, que no es el Señor, sino que es el anticristo. Y versículo 7 dice, y por otra semana, y ahí esa otra semana es lo que nosotros estamos viendo, ¿cierto? Desde el capítulo 6 de Apocalipsis hasta el capítulo 19 de Apocalipsis. ¿Me entiendes? Cuando venga Cristo bajando, ¿cierto? Para reinar. ¿Me entiendes? Todos los juicios que están ahí son esta semana, ¿ya? Una semana de 7, o sea, 7 años. Dice, y por otra semana, ese príncipe, porque ahí confirmará el pacto, está hablando del príncipe anterior, ¿ya? Confirmará el pacto con muchos. ¿Se fija? Viene ese caballo blanco con el jinete, ¿no es cierto?, ofreciendo la paz, ¿ya? Y va a confirmar el pacto con muchos, ¿cierto? Políticamente correcto, ¿ya? Y la mitad de la semana, o sea, a los 3 años y medio, ahí se va a mostrar quién es realmente. Hará cesar el sacrificio de primera, ¿cierto? No, los judíos tienen que tener su templo, sacrificar, ¿no es cierto? Todo para los judíos. Y a la mitad de los 7 años, los 3 años y medio, va a romper, ¿cierto?, el pacto, ¿ya? El mismo cesa el sacrificio y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Es una persecución hacia los judíos terrible, hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derramen sobre el desolador. Hermanos, si me permiten, aún más, es más o menos difícil poder sacar una aplicación de Apocalipsis, pero el primer caballo blanco, que es en el fondo de engaño, hermano, de prometer la paz en cosas humanas. En este mundo, uno, no sé, tal vez desde la política o desde los amigos, etcétera, le pueden prometer paz. Pero esa paz, hermanos, va a estar dada siempre y cuando se satisfaga los deseos de esa persona de ser egoísta. Nuestro corazón humano es egoísta. Mientras usted, digamos, haga, ¿cierto?, los deseos egoístas míos, yo le voy a ofrecer paz. La verdadera paz está en el Señor Jesús, ¿ya? Hermanos, vamos a Segunda Tesalonicenses, ¿sí? Segunda de Tesalonicenses, el capítulo 2. Segunda de Tesalonicenses en el capítulo 2. Hermanos, ahí se describe más, ¿cierto?, del hombre pecado. Versículo 7. Segunda de Tesalonicenses 2:7 dice, ¿ya?, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Solo hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Está refiriéndose al anticristo. Pero que ya está el misterio de iniquidad. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Ese caballo, ¿no es cierto?, le fue dado, ¿no es cierto?, ese jinete, digamos, le fue dado el poder de engañar, ¿sí? Entonces dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. ¿Y qué pasa hoy en día? Versículo 11, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira,
a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Hermanos, ¿van a creer en el anticristo? Oh, qué gran gobernante. Hoy en día las personas quieren creer cualquier cosa. La decisión es no creer en Dios. La decisión es no creer las verdades de Dios. No, eso sí que son historias ficticias, no, eso sí que no son cosas, no sé, cuadradas de otro siglo, etcétera. Un montón de críticas. Lo que sea puedo creer, pero no creer la verdad de Dios. No, ¿y qué dice Dios? ¿Qué hace Dios? Los deja y les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Hermano, es un juicio terrible, porque si la persona está, ¿cierto?, bajo ese poder engañoso, una persona que nunca va a llegar a la salvación. Así que, hermanos, podamos nosotros, ante todas las cosas, ¿cierto?, todas las informaciones que existen en este mundo, en internet y en los canales de televisión, y etcétera, 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 lo que hay que hacer, ¿cierto?, es poder, como cuando las personas juegan en la gincana, ¿no es cierto?, y están con el cerro de harina ahí buscando la pastilla, ¿cierto? Tiene que buscar la verdad de Dios, ¿cierto? Sobre todas las cosas, ¿cierto? Buscar la verdad de Dios y creer la verdad de Dios. Así que el caballo blanco es ese falso Cristo, ¿ya? Hermanos, en cuanto a las guerras, ¿ya?, hay un versículo que es muy conocido, Juan 14, 27. Quizá algunos se lo sepan de memoria, hermano. Juan 14, 27. Dice: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. ¿Ya? Hermanos, en este mundo la paz siempre va a ser ficticia. Pero la verdadera paz está en el Señor. ¿Ya? Si me permite, en dos cosas. En Romanos 5.1 dice que tenemos paz para con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y esta paz, hermano, tiene que ver con porque estábamos antes frente a la ira de Dios, ¿ya? Entonces, como la ira de Dios recayó sobre Cristo, ¿ya?, dice Romanos 5.1: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La primera paz, la más importante, ¿no es cierto? Tener paz para con Dios, ¿cierto? Y eso lo logra nuestro Señor Jesucristo. Ya no, nada de la paz que le ofrezca este mundo le va a ofrecer esa verdadera paz, hermano, de poder decir: estoy bien con Dios. Y no por mis méritos, porque en realidad fuera por mis méritos, sino que por el Señor. Y por otro lado, Isaías 32, 16. Uno dice, bueno, ¿cómo podemos lograr la paz? ¿No es cierto? La paz mundial, ¿no? Isaías 32, 16, ¿cierto? Tiene una fórmula que en el fondo nuestro Señor es quien la va a hacer. Isaías 32, 16 dice: y habitará el juicio en el desierto, y en el campo fértil morará la justicia. Es en el gobierno de Cristo. Y el efecto de la justicia será la paz. O sea, hermano, no podrá haber paz si no hay justicia. ¿Sí? Dice, y la labor de la justicia, reposo y seguridad para siempre. Ahora, ¿quién es en esencia ello? ¿Quién es eso? Nuestro Señor. Si nos vamos a Isaías capítulo 11, que esto ya sí que es lo último, ¿ya? Isaías capítulo 11 habla del reino justo del Mesías, el reino milenial. Isaías 11:5, Isaías 11 dice: y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Hermanos, el rey de justicia, el rey de paz, es Cristo solamente. Entonces, no hay que equivocarse, ¿ya? Porque de muchas maneras las personas a veces encuentran la paz. En el yoga, ¿cierto? En tantas formas encuentra la paz. Pero no va a haber verdadera paz si no es en Cristo, hermano. Ahí sí que hay verdadera paz. Ahí tenemos que buscarla, ¿ya? Oremos, hermanos. Oh Señor, hemos estado largamente meditando, Señor, tu palabra. Oh Dios, le rogamos, Señor, de que la meditación quede en nuestro corazón, Señor, que podamos pensar en ello durante la semana, Señor, que podamos
tu Espíritu Santo nos recuerde, nos ayude, Señor, a escudriñar más de la Escritura, poder, Señor, analizarlo. Oh Señor, grande y terrible va a ser ese día, Señor. No lo podemos imaginar, no podemos ni siquiera, o tal vez lo que imaginamos, hasta, Señor, la televisión, el cine hoy en día, trata de imaginarse y tal vez quede corto, Señor, porque dice que hasta el más valiente, oh Dios, va a gritar ahí ese día, Señor. Señor, que va, oh Dios, estos juicios, Señor, que se van a venir, lo creemos, Señor, porque usted lo ha hablado. Oh, Señor, no hay, oh Dios, forma, lo creamos o no lo creamos, Señor, es tu palabra que se va a cumplir, Señor. Oh Dios, pero nuestras dos últimas aplicaciones, ayúdanos, Señor, a poder identificar lo que es engañoso y poder amar, Señor, la verdad, poder amar, Señor, tu justicia. Oh Dios, poder, Señor, buscar en ti la paz verdadera. Oh Señor, cuántas cosas hay en este mundo, cuántas creencias, cuántas conclusiones. Oh Dios, en ti hay la verdadera paz. En ti, Señor, tú eres la verdad, Señor. En ti no hay engaño. Oh Señor, que en tu misericordia no nos equivoquemos, Señor, sino que, oh Dios, presérvanos, Señor, en buscar la verdadera paz, en buscar, Señor, la verdad que está en ti, Señor. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos, hermano. Hermanos, damos gracias al Señor, cierto, por su palabra. Gracias al Señor porque nos puede exhortar de esta manera y podemos crecer juntos, hermanos. Los voy a invitar a ponerse en pie. Vamos a cantar una alabanza, ¿puede ser, hermano? Una alabanza mientras suben los niños. Creo que no han subido todavía. Y ya así después pasar a los avisos. Hermanos, junto con la alabanza, pedirle a los hermanos que están encargados de la ofrenda si pueden pasar a tomarla, por favor. Bueno, hermanos, le invitamos a cantar el coro número 54, ¿ya? Que es el Salmo 66. Sí. Aclamad a Dios con alegría. Aclamad a Dios con alegría, toda la tierra, cantad la gloria de su nombre, poned gloria en su alabanza, decid a Dios, cuán asombrosas son sus obras, por la grandeza de
Hermanos, antes de continuar con las alabanzas, vamos a repasar un poco lo de los avisos. Recordar, hermanos, que hoy se entrega la canasta de misericordia del mes pasado. Recordarle también, hermanos, que esta canasta se está haciendo mes a mes y lo posible, hermanos, en favor a su fuerza, ¿cierto? Lo que puedan cooperar. Siempre va a ser bienvenido, hermanos, porque es algo que necesitan aquellos que se les está entregando. Piense usted lo que necesita en su hogar, de tal manera que pueda dar a aquellos hermanos para que el hermano que lo reciba, la hermana que lo reciba, pueda también ver el amor que se expresa a través de esta canasta. Eso, hermanos, también las ofrendas, ¿cierto? Especiales, recordar siempre esto, las ofrendas que se están recolectando. Hermanos, los jueves, reunión de oración a las 20 horas para todos los hermanos que puedan asistir y orar juntos también por las peticiones que hay dentro de la congregación, hermanos. Los viernes la reunión de damas, no sé si van a continuar. No, ya no. Sábado, jóvenes, a las 4, ¿me confirman? ¿Todavía? Todavía sí, a las 4 de la tarde los sábados. En lo posible, creo que el mensaje era que los jóvenes pudieran venir con sus papás para que así también pueda ver lo que se está aprendiendo y poder también repasarlo durante la semana. Y los domingos, como hoy, a las 10:30, que podamos todos juntos también alabar a nuestro Dios, hermanos. Y si se me escapa algo, y el estudio de bautismo también los sábados a las 18 horas. Sábado a las 18 horas, hermanos. ¿Algún otro aviso? Ah, sí, es que no lo quise dar porque como venía, pero el 18 también es el culto especial, ¿cierto? Que es a la misma hora. Es la tarde. ¿Horario? Está pendiente porque yo lo revisé y no me parecía, ¿cierto? Sí, ya. El sábado, el domingo 18 entonces. Un culto de la tarde y la idea es tener una oración especial en esa tarde. Ah, ok. De año. De conflicto. Ah, ok. O sea, sería el próximo domingo entonces se va a confirmar el horario y todo lo demás. Ya, para que lo tengan presente, hermanos, que de este domingo que viene al próximo, el 18, ya va a ser el término de conflicto, no, el término de año y vamos a compartir, si Dios lo permite, sí, todos juntos, hermanos. Sí. ¿Y eso? ¿No se me escapa ningún otro aviso? Ya, hermanos. Continuemos con la alabanza y después cerramos ya con la oración por la ofrenda y el término de nuestra reunión, hermano. Continuamos. Hermanos, una alabanza más que la alabanza 37, más grande de lo que imagino. Así es nuestro Señor. Ora
fuimos juntos del Salvador. Hoy del pecado nos libró. Llenas nuestras vidas, por siempre te alabaremos, porque eres más grande de lo que imagino. Y más hermoso Dios de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar, porque eres más grande de lo que imagino. Y más hermoso Dios de lo que pensamos. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Oh, tú eres grande y digno de alabar. Bueno, hermanos, gratitud a nuestro Dios por esta oportunidad, ¿cierto? Que, repito, nos permite poder congregarnos, vernos las caras, hermanos, y aunque somos feos, damos gracias al Señor porque nos tiene aquí. Estamos con gozo y ese es mi gratitud, hermano, al Señor. Poder verlos, poder cantar junto con ustedes, hermanos, y ustedes junto conmigo. Y así, hermanos, también poder recordar las bondades, las maravillas del Señor. Y gracias por su palabra que nos da hoy. Hermanos, le voy a pedir, a ver, nuestro hermano Guido, ¿se nos puede despedir? Agradecer por la ofrenda, hermano, y que el Señor nos acompañe. Escuchar de su palabra. Gracias, Señor, porque fue fiel a nuestras vidas y confiamos que así hizo todos los consejos suyos, Padre. Gracias porque hemos podido llegar a uno de sus hijos a su casa de oración, donde decía nuestro hermano Juan, otros que no pueden, no tienen esta oportunidad, Señor, de libremente escuchar de ella. Gracias, Señor, porque usted nos permite ponernos a su consejo. Gracias, Padre, porque usted también toca nuestras vidas, toca nuestros corazones. Aquellos que no le conocen también, Señor, usted también puede tener su misericordia y que le lleguen a conocer. Gracias por la visita, Señor. Gracias por los niños. Gracias por los adultos que han podido escuchar su palabra. Gracias, Señor, porque nos vamos con el corazón lleno de gozo, Señor, al reunirnos, a cantar, Señor, a escuchar su palabra, al ver a nuestros hermanos también, Señor, y también que usted nos cuida y nos protege en todo momento. Le pedimos, Padre, que usted nos acompañe en nuestros hogares, que usted se quede con nosotros durante el resto o la semana que comienza, Señor, que pongamos en práctica también lo que hemos aprendido el día de hoy, en nuestro hogar, con nuestros amigos, nuestros vecinos, Señor, en nuestro trabajo. Que demos un buen testimonio, Señor, en nuestra vida también, y eso es solo gracias a usted. Le pedimos, Padre, también por la ofrenda que fue recibida, gracias porque hemos podido, o también se puede utilizar de buena forma, Señor. Le pedimos que usted vaya dirigiendo a los que hacen uso de ella también, y que todo lo que hagamos, Padre, sea agradable para usted. Gracias por este tiempo, gracias, Señor, por todo su consejo, y le pedimos que usted sea con nosotros en todo momento. En Cristo Jesús. Amén. ¿Quieren libertad, hermanos? Los que están en Cristo Jesús.